¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestra asignatura que se refiere a la introducción a los sistemas de control de tiempo discreto. ¿Qué unidades de competencia vamos a desarrollar en este capítulo? Primero, entender los conceptos necesarios para el control digital directo en forma precisa. Entender el mecanismo del muestreo, estableciendo los tipos de señal que se presentan. Entender el funcionamiento de las partes de un sistema de control digital y entender el principio de funcionamiento de los componentes electrónicos necesarios para procesar las señales requeridas en el control digital. ¿Ya? El contenido, bueno, son estos 4 subtítulos. Es bueno, antes de empezar, que a partir de este capítulo vamos a trabajar con los sistemas de control en los cuales un dispositivo digital podría ser una computadora, podría ser un PLC, podría ser un microcontrolador, un microprocesador. ¿Ya? Un dispositivo digital asume el rol del controlador. ¿Ya? Hasta ahora, todos los métodos que hemos estado analizando se refieren a cuando el controlador es de tipo analógico, es decir, el dispositivo que tiene como entrada el error, la diferencia entre la referencia y la salida, y luego emite la señal de control, es decir, manda un comando hacia el actuador para que el actuador trabaje directamente sobre el proceso. Ese dispositivo, hasta este momento, es un dispositivo de tipo analógico. A partir de ahora, ese dispositivo va a ser un dispositivo digital. Y por lo tanto, tenemos que replantear la situación al extremo de plantear una nueva herramienta matemática que permita el análisis y diseño de este tipo de sistemas de control. Es decir, cuando hablamos de control, porque a partir de ahora vamos a hablar de control digital directo, cuando hablamos de control digital directo estamos hablando de que el dispositivo de control es un dispositivo digital. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. El segundo punto que hay que tomar en cuenta, el segundo punto importante a tomar en cuenta, es que a pesar de que, por ejemplo, los dispositivos, los PLCs o los controladores PID, eso que le llamamos los controladores standalone, es decir, dispositivos que son exclusivamente controladores, para el usuario aparentemente estuviesen trabajando en términos analógicos, porque les entregan en el menú, el menú de estos dispositivos se entregan para el usuario, para el operador, valores típicos de señal analógica, es decir, de variables analógicas. En el corazón de estos dispositivos, les puedo asegurar, los actuales, desde hace unos más de 10 años atrás, en el corazón de estos dispositivos hay un microprocesador. Es decir, son dispositivos que trabajan en forma digital, aunque el menú, la forma de presentación parezca ser de un dispositivo analógico. Y esto es fácil de darse cuenta porque, por ejemplo, en estos controladores standalone, que son controladores PID, además de los 3 parámetros básicos, es decir, el proporcional, el integral y el derivativo, siempre les van a dar un cuarto valor que tienen que configurar, y es el periodo de muestreo. Si tiene periodo de muestreo, es que el dispositivo es digital, y siempre les van a dar los dispositivos actuales ese tipo de valor, ¿no? O sea, ustedes determinan, o sea, el diseñador, el operador, determina cuánto va a valer el periodo de muestreo. Y si hay ese valor de periodo de muestreo, es que el dispositivo es digital. Como les digo, hace varios años atrás, que los dispositivos de control industrial, comercial, son dispositivos digitales. La idea de utilizar computadoras digitales como componentes en sistemas de control aparece en 1950 y se hacen aplicaciones a misiles y aviones. Había problemas grandes, consumían mucha potencia. No es casual este año, 1950. 1950 es el periodo de la Guerra Fría, había terminado la Segunda Guerra Mundial,
y a partir de ahí comienza un fuerte desarrollo tecnológico de parte de las potencias mundiales, ¿no? De parte de los dos bloques, del bloque oriental y del bloque occidental, por tratar de mostrar la supremacía bélica, ¿no? De ambos bloques. Hay grandes desarrollos tecnológicos y los primeros de sistemas de control donde aparecen dispositivos digitales aparecen en 1950. Y fíjense que cuando se habla de misiles y aviones estamos hablando evidentemente de maquinaria bélica. Hasta ese momento, los aviones, por ejemplo, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, tenían todos controladores de tipo analógico. Por lo tanto, tenían, digamos, limitaciones en el momento de poder implementar mejores algoritmos de control. Había grandes problemas cuando aparecen estos sistemas de computadoras digitales para hacer control. Habían grandes problemas y consumían mucha potencia. No se olviden que por esta época también aparecen las primeras computadoras, la primera computadora que se conoce a nivel mundial. ¿Ya? Y bueno, a pesar de que se podía hacer aplicaciones, que veremos más adelante, esta computadora era gigantesca. Cuando se empieza a hacer aplicaciones todavía había problemas muy grandes que resolver para hacer aplicaciones. Los principales desarrollos en control por computadora ocurren en la industria de procesos. No tanto en la industria de procesos. De hecho, el primer sistema de control por computadora aparece en la TWR, que es una empresa petrolera. Es obvio que aparezca ahí. El sistema petrolero siempre ha tenido grandes cantidades de dinero para hacer inversiones. 12 de marzo de 1959, el primer sistema de control por computadora registrado, documentado, realizado en una industria de procesos, como es un proceso petrolero, un sistema de hidrocarburos. Se aplica con 26 mallas de flujo. Cuando estoy hablando mallas, son sistemas como los que hemos visto de simple entrada, simple salida, ¿no? Y bueno, hay 26 mallas de variables de flujo, 72 con variables de temperatura y 3 con variables de presión. Si suman esto, son más de 100 lazos de control que cierra esta computadora, con todas las limitaciones que esto implicaba, porque en esta época, si bien se tenía cierta capacidad de cálculo, no se olviden que todavía teníamos problemas de la electrónica para la conversión análogo-digital y digital-analógica, es decir, todavía había problemas en el acondicionamiento de las señales. Históricamente se pueden distinguir 6 periodos. Esto está en el libro de Armstrong, en el capítulo 1. Un periodo inicial hasta 1955, donde se utilizan las computadoras solo para resolver problemas de control, es decir, análisis, ¿no? Diseño, síntesis de los sistemas de control. El periodo de control digital directo aparece en 1962, después de la aplicación en 1959, la TWR. Se generaliza, digamos, hay varias industrias que utilizan computadoras digitales para sus lazos de control en 1962. En 1967 aparecen los famosos minicomputadores, donde están construidos ya con circuitos integrados. Si bien todavía no teníamos la gran capacidad de integración de circuitos como se tiene actualmente, que nos está conduciendo a la computación cuántica. Ya se tenían los primeros chips, o sea, los primeros circuitos integrados ya se habían fabricado varios años antes, y bueno, se empieza a construir esto que se llama minicomputadoras en 1967. ¿no? El periodo del microcomputador, como lo conocemos, o sea, como las PCs que tenemos en el escritorio, aparece en 1972 con la irrupción del microprocesador. En 1972 aparecen los primeros microcomputadores, o sea, estos computadores personales. Hay varias marcas, pero solamente en 1980, ¿no? A partir del advenimiento de la famosa PC que hizo IBM en 1980 con una arquitectura abierta, ya a partir de ahí se hace el uso general del control digital. Y bueno, en 1990, con el advenimiento de las redes, o sea, del Internet, en las redes de computadoras, aparece lo que se llama el control distribuido, o sea, el control digital, pero ya hecho con redes de computadores. Yo les pido, por favor, revisar este tema
Este libro, en la parte inicial, en su capítulo 1, el Computer Control System Theory and Design, de Carl Johan Åström y Björn Wittenmark, en su tercera edición, de la tercera edición de este libro. Por si acaso hay una, no lo he podido encontrar en la red, de la primera edición de este libro hay una traducción al español, que no me convence mucho la traducción, pero bueno, hay la versión en español. Si ustedes los pueden conseguir, los agradezco mucho. Pero bueno, la tercera edición está en los libros, en el repositorio de Drive que he dejado de los libros, en la parte donde dice libros de control de tiempo discreto, ¿no? Está de los libros que están en inglés. Bueno, en su primer capítulo, donde habla de Computer Control, habla, como les he dicho, de los 5 periodos que se reconocen hasta ahora, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar sistemas de control digital? En servomecanismos, en control de variables de proceso, temperatura, presión, vacío, nivel, etc. En dispositivos eléctricos, motores y generadores, ¿no? En control industrial, ¿no? en las industrias de papel, cemento, azúcar, petróleo, alimentos, ¿no? Para controlar reactores nucleares, reactores químicos, en sistemas de transporte, autos, trenes, navíos, aviones, etc. En sistemas bélicos para control de misiles, en robótica, para manipuladores robóticos que hacen montaje, soldadura, en aplicaciones espaciales, ¿no? En las propias computadoras digitales, en las impresoras, en el control de los discos duros, en biotecnología, medicina, en biología, en el control de tráfico vehicular, tráfico aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las aplicaciones del control digital son inmensas respecto a las posibilidades que se tienen para poder aplicar este tipo de sistemas de control. De hecho, los famosos PLCs, los famosos controladores de lógica programada, que en este momento son los más difundidos en la industria en nuestro país, o que se están difundiendo, ¿no? O sea, yo creo que no hay proceso ahora, salvo procesos muy antiguos, pero no creo que haya ningún proceso donde no se tenga un PLC funcionando. Estos PLC son estrictamente dispositivos digitales, ¿no? Son dispositivos que están basados en microprocesadores y tienen toda la arquitectura tienen la arquitectura von Neumann, que es la arquitectura básica de las computadoras personales. Entonces, todo esto, todas estas aplicaciones se pueden hacer. Las aplicaciones del control digital directo es inmenso, ¿no? Les podría asegurar que muchos de estos procesos, si no se hace con un sistema de control digital, simplemente no es posible hacerlo tampoco con un control analógico. Por lo tanto, es imprescindible conocer todos los detalles respecto a cómo funciona los sistemas de control digital directo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del control digital? Hay mayor flexibilidad en la implementación del controlador dinámico en la malla de realimentación. Hay mayor flexibilidad porque si se necesita cambiar de algoritmo de control, solamente hay que reprogramar el computador. En dispositivos analógicos, si se quiere cambiar del controlador, hay que cambiar todo el circuito. No hay que cambiar todo el dispositivo. En dispositivos digitales simplemente hay que cambiarle de programa, y cambiarle de programa es mucho más fácil que hacer todo el circuito, un nuevo circuito, o cambiar todo el controlador, ¿no? Hay mayor facilidad para implementar controladores complejos, o sea, si quieren tener, por ejemplo, algoritmos de control óptimo, de control adaptativo, control predictivo, control robusto, o sea, técnicas de control avanzado, o controladores basados en en inteligencia artificial, como son los controladores difusos, controladores con redes neuronales, basado en sistemas expertos, o en lo último que se está utilizando como Big Data. Se necesita controladores de tipo digital, porque solamente en ese tipo de controladores se va a poder introducir los algoritmos avanzados que necesitan cada una de estas técnicas. Es menor costo y mayor confiabilidad en la realización de varias mallas en un proceso complejo,
Aunque esto de varias mallas también está cambiando, porque incluso para mallas simples, ahora es más barato utilizar un controlador digital que utilizar un controlador analógico cuando se habla en términos de costos finales, o sea, costos globales, costos totales. Porque no solamente hay que pensar en la implementación del propio controlador, sino en, por ejemplo, tiempo de paradas de planta, generación de desperdicios o otros problemas que podrían traernos los controladores que son de tipo analógico, ¿no? Entonces, aún así, aún si se tratase de una malla simple, el controlador digital ya es considerado por que baja los costos, ¿no? No siempre cuando hay varias mallas en un proceso complejo, ¿no? Hay una facilidad para incluir en el computador las funciones de alarma, de comando para partir y para salir del proceso, programados como una función de supervisión global de procesos complejos. Si se quiere interactuar, por ejemplo, con paneles de operador que son también digitales, el dispositivo de control tiene que ser un dispositivo digital. Si queremos poner en red el dispositivo de control o conectar mediante algún protocolo de comunicaciones, como si se tratara de una red de computadoras, también con los sensores y los actuadores, el dispositivo de control tiene que ser un dispositivo de tipo digital, ¿no? Hay mayor inmunidad a ruidos. En transmisión digital solo se puede ocurrir un error cuando el receptor cambia una señal de amplitud de 0 por 1. Cambiar 0 por 1 es una distancia, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con niveles de tensión entre 0 y 5 voltios, como es la tecnología TTL, tendríamos que tener algún error de cambio de tensión entre 0 y 5, y eso es muy improbable que ocurra, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Primero, el alto costo, lo cual les he dicho ya no es tanto así, que es el costo elevado. Todavía hay costos. Digamos, si voy a hacer un controlador PID basado o hecho con amplificadores operacionales, es mucho más simple, más barato que hacer un controlador hecho con una tarjeta de adquisición de datos y algún software especializado. Pero esto es relativamente, o sea, ya esto está bajando y hay softwares más baratos, hay conversores análogos, las tarjetas de adquisición de datos también son mucho más baratas. Entonces, el alto costo es un término que está cambiando para bien, para convertirse en una ventaja del control digital. Esto sí no va a cambiar, el análisis y diseño son más complejos, hay más elementos que considerar que solamente los elementos de un controlador analógico, ¿no? Bueno, y el peligro inherente a la ingeniería de software en tiempo real. Cuando hablamos del peligro inherente a la ingeniería de software en tiempo real, estamos hablando fundamentalmente eso que cuando en nuestras computadoras decimos se ha colgado, lo ponemos entre comillas, eso de que se ha colgado una computadora es por alguna razón, algún problema en el sistema operativo y simplemente deja de responder, ¿no? Y hay que reiniciar todo el sistema. Ese es el peligro inherente a la ingeniería de software en tiempo real. En tiempo real, ese colgarse de los dispositivos de las computadoras no puede ocurrir porque estamos trabajando con procesos que podrían ocasionar graves accidentes en caso de que perdamos el control del mismo. Este es digamos, la estructura básica de una planta que va desde el proceso. Hay estaciones de proceso. Fíjense, esto está, aquí dice un field bus, ¿no? Hay dispositivos que trabajan directamente en campo, conectados por un protocolo de comunicaciones entre ellos. Estos van a centralizar su información en una estación de proceso. Normalmente la estación de proceso es una computadora. Y vía red, fíjense cómo esta red de control puede conectarse con la red de planta, ¿no? Donde, bueno, ahí está el laboratorio de computación, el administrador de la red, ¿no? La estación de información, el operador de la estación, o sea, toda la parte administrativa de la red. Y cómo puede llegar esto hasta la parte de gerenciamiento, ¿no? La parte de la gerencia, que es la parte administrativa, al más alto nivel donde se toman las decisiones. Esto se puede ver claramente en este modelo SIM que hemos llamado de Computer Integrated Manufacturing o manufactura integrada por computador,
donde se reconocen varios niveles, ¿no? Si revisan un libro de Industria 4.0, que es lo último que está apareciendo, o que es lo último que se está utilizando en automatización, en control de procesos, ellos reconocen 4 niveles. Nosotros aquí hemos hablado de 5, ¿no? El nivel de subsistema, porque el nivel de componente no es un nivel como tal, el nivel de subsistema, el nivel de célula, el nivel de área y el nivel de administración, de planeamiento, y de la más alta, el más alto nivel jerárquico, que es la administración corporativa, ¿no? Fíjense cómo todo esto es posible siempre que a nivel de subsistema, esta parte de subsistema está en planta, ¿no? Esto está en la industria, es decir, está donde está el sistema productivo. A partir de la célula, la parte administrativa podría estar ahí en la parte productiva, pero también podría estar en la parte administrativa, es decir, fuera de planta. Lo que es obligatorio que esté en planta es esto de aquí, donde están los PLCs, los controladores, los sistemas de control numérico computarizado, robots industriales, etcétera, ¿no? Todos esos dispositivos que son de campo están en este nivel de subsistema. Fíjense que este nivel de subsistema trabaja con información que recibe de sensores y actuadores. A partir de los PLCs para arriba ya tiene que ser todo red computacional, ¿no? Red de computadoras adecuadamente, por si acaso, adecuadamente implementadas. Es decir, por ejemplo, la red que conecta a PLCs, a CNCs, a robots y todo eso tiene que ser una red de campo. No puede ser el mismo tipo de red administrativa que podemos tener más arriba, o sea, en niveles jerárquicos más avanzados. Les decía, este nivel se puede poner en red, pero hay que poner una red adecuada a las características de estos dispositivos que están trabajando en planta. Fíjense también los sensores y los actuadores. En Bolivia todavía muchos de estos dispositivos, yo estoy hablando de sensores y los actuadores, se conectan a los dispositivos programables, ¿ya?, mediante variables analógicas. El formato más utilizado es el formato 420 mA. Y bueno, los conversores análogos digitales están dentro de los dispositivos, dentro de los PLCs, dentro de los CNCs. ¿Ya? Sin embargo, últimamente estamos hablando de la famosa instrumentación inteligente. Esa famosa instrumentación inteligente significa que los sensores y actuadores, es decir, los dispositivos de campo, ¿no?, donde está, por ejemplo, los dispositivos de sensado de temperatura, ¿no?, además del elemento de sensado, que puede ser una termocupla, incluyen como parte de su electrónica un sistema de condicionamiento de señales que convierte además la señal en una señal digital y se transmite la información de los sensores hacia los dispositivos programables, hacia los PLCs, por ejemplo, y mediante mediante un bus de campo, mediante un protocolo de comunicaciones típico para ambientes industriales. Lo que estoy queriendo decir es que los sensores ya tienen un conversor análogo digital para transmitir esa información hacia el PLC. Lo mismo que los actuadores, podrían ser, por ejemplo, válvulas, se les puede ordenar a través de la propia red, ¿no?, porque los dispositivos actuadores tienen un conversor digital analógico que permite conectarse con el PLC al actuador mediante un protocolo de comunicaciones y la información, es decir, las órdenes vienen en forma de órdenes en una red industrial, ¿verdad? A ese nivel podemos llegar siempre que el dispositivo de control sea un dispositivo digital, programable, ¿no? Eso quiere decir que tenga un microprocesador. Lo mismo que los sensores y los actuadores tengan los conversores análogo digital y digital analógico, ¿ya? En esas condiciones podríamos utilizar, pero ya es digamos, una realidad, un término que se está utilizando y que cada vez hay mucha más tendencia a utilizar lo que se denomina instrumentación inteligente, ¿ya? Bien, una vez que hemos hecho la introducción a los sistemas de control digital, veamos los tipos de señales que se presentan en este tipo de sistema. Inicialmente, estoy poniendo acá una señal analógica, estoy poniendo una señal de tiempo continuo, de las señales más utilizadas en este momento en la industria, que es la señal de 420 mA. Esta es una señal analógica, una señal que varía en todo el dominio del tiempo. Fíjense que para esta señal tenemos un valor para cualquier tiempo
entre 0 y el infinito, y puede adoptar cualquier valor en el rango con el cual estamos trabajando, en el rango de 420 miliamperes, ¿no? Por ejemplo, en este instante, en este punto, vamos a tener un tiempo, o sea, por ejemplo, si suponemos que esta T mayúscula es igual a un segundo, estamos hablando a los 3.652 segundos, por ejemplo, y para ese tiempo vamos a tener, ¿no?, un valor de la señal específico, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, unos 13.256 miliamperios. Es decir, puede adoptar cualquier valor real en el tiempo, como puede adoptar cualquier valor real en la señal misma. Para un tiempo de 3 y algo segundos tenemos un valor de 13.2 y algo miliamperios. Esto ocurre para cualquier valor en el tiempo y cualquier valor de la señal entre los límites que hemos mencionado, entre 4 y 20 miliamperios. Esa es una señal de tiempo continuo o señal analógica, cuando puede adoptar valores indefinidos, digamos, cualquier valor en el tiempo, y puede adoptar también cualquier valor en el valor de la señal. Esa es la señal analógica o de tiempo continuo. Estrictamente hablando, hay diferencia entre lo que es una señal de tiempo continuo y una señal analógica, que eso vamos a analizar en una asignatura diferente, como es automática, o que van a analizar con mayor detalle por ejemplo, en una materia como instrumentación. En nuestra asignatura vamos a hablar de señales de tiempo continuo, señales analógicas, como términos que son sinónimos, es decir, que estamos hablando de lo mismo. Señales de tiempo continuo y señales analógicas. Este es la señal, el segundo tipo de señal que tenemos que hablar es de la señal cuantificada. Fíjense que esta señal significa, o sea, lo voy a poner entre comillas, redondear en determinados niveles, que se llaman niveles de cuantificación, el valor de la señal real. Entonces, por ejemplo, si la señal está entre 4 y 6 miliamperios, lo vamos a redondear a 4 miliamperios. Si está entre 6 y 8, lo redondeamos a 6. Si está entre 8 y 10, lo redondeamos a 8. Apenas cruza el umbral de los 10, empezamos a redondear en 10 hasta que alcance el valor de 12, ¿no? Esta señal que está en azul es una señal cuantificada porque se redondea, pónganlo entre comillas, la señal analógica a este valor, a estos valores que adoptan determinados niveles, o sea, determinados niveles de mucho. No es casual que aquí ha puesto de entre 4 y 20 miliamperios cada 2 miliamperios. No es casual, o sea, es necesario, necesitamos hacerlo así. Pero bueno, cuantificación significa exactamente eso, ¿no? Cuantificar, es decir, redondear la señal en determinados valores de la señal analógica. Eso es la señal cuantificada. ¿Qué es la señal muestreada? Tenemos los valores de la señal solo en determinados instantes. Por ejemplo, en el instante inicial, en el instante t, en el instante 2t, en el instante 3t, en el instante 4t, etc. Es decir, donde aparecen los puntos negritos son los valores de la señal que conocemos. ¿Ya? Entre 0 y t no sabemos realmente cuánto vale, solo sabemos cuánto vale en 0 y cuánto vale en t. No conocemos cuánto vale la señal entre t y 2t, solo conocemos el valor de la señal en t y conocemos el valor de la señal en 2t, ¿no? En t y en 2t. Lo mismo, conocemos la señal en 3t, conocemos la señal en 4t, conocemos la señal en 5t, etc. Fíjense que no es la señal completa, no es la señal analógica, sino la señal en algunos instantes, que se llama instantes de muestreo. En realidad estamos sacando muestras de la señal en determinados instantes, que son los valores de la señal en los instantes en los cuales se ha capturado, ¿no?, se ha obtenido, se ha encontrado el valor de la señal. Por lo tanto, en la información de la señal entre instantes de muestreo simplemente no la conocemos, la hemos perdido. ¿No? Solo conocemos los valores de la señal donde aparecen los puntos negros. Eso se llama señal muestreada. O sea, solo se conocen muestras de la señal original. Fíjense, la señal digital es una señal muestreada y cuantificada. Es decir, solo se tienen instantes de muestreo y solo se tiene en determinados niveles de cuantificación. ¿Ya? Esta señal muestreada y cuantificada es lo que se denomina señal digital. Ahora, fíjense la señal digital
va a ser codificada, como se ve acá, en una palabra digital. Fíjense, aquí tenemos solo 8 niveles de muestreo, entre 4 y 20 miliamperios separado cada 2 miliamperios, tenemos 8 niveles de muestreo. Entonces, son necesarios solamente para estos 8 niveles de muestreo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 bits, ¿no?, para codificar la palabra digital que nos permite representar cada uno de estos niveles. ¿Está bien? Porque son 8 niveles, solo necesitamos 3 bits. ¿Ya? Ahora fíjense, cada nivel tiene una determinada combinación binaria. Para el nivel más bajo, para el nivel de 4 miliamperios son 3 ceros. Para el nivel de 6 miliamperios es la combinación 001. Para 8 es 010. Para 10 es 011, etc. Fíjense esto de acá, esta palabra digital. Cada una de estas, de 3 bits, esta es una palabra digital de 3 bits. Cada una de estas palabras representa un nivel de la señal cuantificada. Esto que vemos acá, fíjense, está codificado en un determinado código. Este código que estamos utilizando acá es el código BCD, es de binario codificado decimal. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de numeración binario y un código digital? Facilito. Un número binario, por ejemplo, no pueden escribir 001 porque los ceros a la izquierda no tienen importancia. En cambio, en un código se tiene que utilizar el número de bits que corresponde a la palabra digital. 001 significa la palabra digital como tal de estos 3 bits. Ahora, si ustedes consideran estos 3 bits como si fuese un número binario, no, pero no es un código, pero si lo consideraran un número binario, encontrarían que el equivalente de 3 ceros es al 0 decimal, esto 001 corresponde al 1 decimal, el 010 corresponde al 2 decimal, el 011 corresponde al 3 decimal, etcétera, etcétera. Es decir, el 111, por ejemplo, corresponde al 7 decimal. Va de 0 a 7, los 8 niveles de cuantificación, ¿no? Precisamente porque si se utiliza, o sea, si se considerara esto como un número binario, ¿no?, y convirtiéramos ese número binario en un número decimal, nos daría una correlación numérica, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, que es la correlación decimal, ¿no? Es por eso que le llamamos a esto BCD, es decir, binario codificado decimal. Este es el código BCD, por la razón que les estoy explicando. Ahora, estos bits es el número de bits del conversor análogo a digital. Es decir, estamos utilizando 8 niveles de cuantificación y el conversor análogo digital nos va a utilizar el número de bits necesario para cuantificar la cantidad de niveles de cuantificación, valga la redundancia, que hemos utilizado. En este caso son solo 3 bits, entonces el conversor análogo a digital tiene 3 bits. ¿Ya? Luego vamos a ver que estos conversores pueden utilizar lo que llamamos bit de signo. En este caso no estamos utilizando el bit de signo, es simplemente la codificación en binario, ¿no?, de 3 bits de la señal de tipo digital. Ese es el primer elemento importante. El segundo, fíjense que en las señales digitales aparecen lo que se denomina el error de cuantificación. ¿Qué es el error de cuantificación? El error de cuantificación es la distancia que existe entre el valor binario y el valor analógico. Esas líneas en azul que estoy mostrando es lo que es es el error de cuantificación en el instante 8t. Fíjense que acá el error de cuantificación es menor. Aquí podría ser mayor, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este punto, el error de cuantificación es 0. ¿Por qué? Porque casualmente la señal analógica en ese instante adopta 14 miliamperios, que es el valor en que se va a cambiar el nivel de cuantificación para el siguiente. Entonces, ese error de cuantificación en este punto es 0. Ahora, los errores de cuantificación, fíjense que son variables aleatorias, depende del valor de la señal analógica y de los instantes en los cuales se produzca el muestreo, ¿no es cierto? Como acá. Ese error de cuantificación es una variable aleatoria, pero
interesante es saber que ese error de cuantificación en realidad tiene una distribución probabilística normal, ¿no? Es decir, es una variable que en los extremos, o sea, que la probabilidad de que haya error de cuantificación es cero en los extremos, y que el valor medio es el que mayor probabilidades tenga de ocurrir. Entonces, una señal probabilística con distribución normal, no tiene las deformaciones de un Weibull, por ejemplo, ¿no? Es una distribución probabilística normal, porque es una variable aleatoria y hay que, como tal, trabajarla en forma de probabilidades, y la probabilidad del error de cuantificación es prácticamente una distribución normal. Bueno, esos son los cuatro tipos de señales que vamos a utilizar cuando estemos hablando de sistemas de control digital. En control, el objeto controlado es una planta o proceso, físico o no físico, por ejemplo, un sistema económico. La mayoría de las plantas involucran señales de tiempo continuo. De hecho, la planta como tal, en la industria, sobre todo en la industria de procesos, son variables de tipo analógico. Es decir, si queremos controlar la temperatura en un horno, la temperatura nunca va a ser una señal digital, es una señal analógica continua, o sea, una señal de tiempo continuo, y por lo tanto eso no va a cambiar. O sea, no le podemos digitalizar a las respuestas de temperatura, salvo que utilicemos un conversor análogo a digital, pero la temperatura como tal, esa variable analógica, es una variable de tiempo continuo. Por tanto, si se incluyen controladores digitales, se hacen necesarias las conversiones, es decir, la conversión analógica a digital y de digital a analógica, ¿no? Para poder interactuar con los controladores. En este curso se estudian los sistemas de control en tiempo discreto, lineales e invariantes en el tiempo. La linealidad e invariancia en el tiempo lo hemos definido cuando estamos haciendo los sistemas de control 1. ¿Por qué se llaman sistemas de control de tiempo discreto? ¿Por qué no se llaman sistemas de control digital directamente? Por una simple razón, porque por lo que hemos expuesto en este punto 2, es decir, los controladores son digitales, las variables de los procesos son analógicas, por lo tanto hay variables analógicas y digitales metidas en el mismo lazo. Entonces, para evitar decir hay de todo mezclado, decimos control en tiempo discreto y nos evitamos esa clasificación. ¿Qué son los sistemas de control en tiempo discreto? ¿No? Sistemas en los cuales una o más variables pueden cambiar solo en valores discretos de tiempo. ¿Verdad? Pueden ser señales digitales o pueden ser señales cuantificadas. Son señales digitales las que se utilizan en los sistemas de control digital o sistemas de control en tiempo discreto, perdón. En estos instantes se denotan por K veces T. K veces el periodo de muestreo, o T sub K, cuando K vale 0, 1. Fíjense que K adopta valores enteros positivos en nuestro caso, porque trabajamos con sistemas causales, es decir, de un tiempo cero hacia adelante. No trabajamos con el pasado y por lo tanto trabajamos con sistemas causales. El intervalo tiene que ser lo suficientemente corto para aproximar por simple interpolación. Este es un tema importante. ¿Cuánto tiene que valer este T? ¿Ya? Tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que entre instantes de muestreo se tenga una buena aproximación de líneas rectas. Es decir, fíjense, si yo trazo esto, esa línea celeste es una aproximación de la línea en rojo, ¿no? Una aproximación por simple recta, ¿no? Pueden encontrar digamos, aquí o aquí, por ejemplo, y van a encontrar que la simple interpolación, o sea, como una línea recta, es una buena aproximación de la señal analógica o señal de tiempo continuo, ¿ya? Si pusiésemos, digamos, un periodo de muestreo que está entre 7t y 11t, suponemos que muestreamos solamente acá, y el siguiente periodo de muestreo lo vamos a hacer 4 periodos de muestreo después, es decir, acá. Eso significa que el periodo de muestreo es 4 veces más grande que el anterior. La aproximación lineal tendría que ser esta, la que va de este punto a este punto. Y fíjense que esa aproximación lineal, fíjense esta diferencia, ¿no? Es muy grande. Entonces, por lo tanto, no puede ser grande el periodo de muestreo, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que entre instantes de muestreo la aproximación por líneas rectas sea la adecuada.
En los instantes en que se hace el muestreo, se llama los instantes de muestreo, ¿no? O sea, así es como se llama. Esta T mayúscula se llama periodo de muestreo. Para sistemas de tiempo continuo, las herramientas que hemos utilizado son las ecuaciones diferenciales. Para sistemas de tiempo discreto, que involucran señales de datos muestreados digitales y señales continuas, vamos a utilizar las ecuaciones en diferencia. Y ya se van a dar cuenta que resolver las ecuaciones en diferencias es muchísimo más fácil que resolver las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, aquí viene la pregunta, si esto es más fácil de resolver, ¿para qué necesitamos una herramienta matemática diferente que simplemente la resolución la resolución de las ecuaciones en diferencias en forma aritmética? Simple. No se olviden que también aparecen señales de tiempo continuo y para señales de tiempo continuo tenemos que plantear ecuaciones diferenciales. Y cuando hablamos de ecuaciones diferenciales tenemos que hablar del transformar de Laplace para no tener que resolver las ecuaciones diferenciales como tal. Lo mismo en ecuaciones en diferencias, vamos a utilizar la herramienta que se llama transformada Z, ¿no? A diferencia de las ecuaciones diferenciales que utiliza como herramienta la transformada de Laplace. Es importante esto porque, bueno, vamos a tener que aprender la transformada Z. En realidad ya lo conocen, la han hecho en la materia de mate 315, 2315. Ya han visto lo que es la transformada Z. Solo tenemos que recordar con todos los detalles para la aplicación control digital. El proceso de muestreo. El muestreo de señales en tiempo continuo reemplaza esta señal por una secuencia de valores en puntos discretos de tiempo, en valores discretos de tiempo, en determinados instantes de tiempo que se denominan instantes de muestreo. El proceso de muestreo es necesario cuando el lazo de control, los sistemas de control incluyen controladores digitales. Y cuando se incluye controladores digitales, además del muestreo, es necesario también la cuantificación de las señales. El proceso de muestreo también se presenta en sistemas con medición intermitente, por ejemplo, como es el proceso de medición que tiene el radar. En el radar vamos a tener la lectura tanto del azimut, es decir, el ángulo a partir de una determinada referencia en la cual se encuentra el objeto que se está midiendo, o la altura del objeto que se encuentra respecto a la línea del horizonte. Esas lecturas se hacen en forma intermitente, ya que solamente cuando el radar pasa por el lugar donde se encuentra el objeto que se está, para el cual se está haciendo la medición, se encuentra en el ángulo de barrido del radar y por lo tanto es un sistema de medición intermitente. También otro ejemplo de sistemas muestreados, ¿no? Es cuando se utiliza, por ejemplo, un mismo controlador digital, una computadora, por ejemplo, de determinada capacidad de procesamiento, y esta computadora, este controlador digital, atiende varios lazos de control. Entonces, al tener varios lazos de control, en cada controlador, en cada lazo de control, solo en determinado instante se va a poder capturar la señal y también emitir una señal. Por lo tanto, se vuelve también un sistema de control intermitente. Luego del muestreo, es decir, de capturar la señal en determinados instantes, es necesario un proceso de cuantificación. El proceso de cuantificación implica el proceso de poner la señal, el valor de la señal, que es, cuando se muestrea todavía es una señal analógica, en una palabra digital, en un código, que es la computadora la que procesa esa palabra digital para luego enviar una señal de salida, ¿no? Esa señal de salida del controlador digital, obviamente, lo que va a ocurrir se va a hacer un proceso inverso, es decir, esa palabra digital se va a volver en una señal analógica cuantificada y esa señal analógica va a ser enviado directamente al proceso o a través de un actuador hacia el proceso. Esos son los dos, digamos, elementos o los dos procesos básicos de muestreo y cuantificación cuando se utiliza un controlador digital en el lazo de control. También se utiliza el término discretización en vez de muestreo cuando se habla de sistemas de múltiple entrada y múltiple salida. Pero básicamente es lo mismo.
Es decir, es capturar la señal en determinados instantes de tiempo para poder procesar esa información. Ocasionalmente, el muestreo o discretización es enteramente ficticio, es decir, el sistema de control es de tiempo continuo, pero se utiliza el muestreo porque se necesita, digamos, procesos de simplificación en el análisis o se necesita hacer, por ejemplo, la simulación. Cuando se simula un proceso de tiempo continuo, por ejemplo, codificamos los bloques del sistema de control digital en Simulink, por ejemplo, cuando el Simulink empieza a simular, es decir, resuelve el sistema de control, lo que en realidad hace es un proceso de discreto, porque no se olviden que cuando hacemos, por ejemplo, Simulink, tenemos que decir cada cuánto tiempo el sistema va a, o el software va a procesar la información de ese sistema. Entonces, la discretización es enteramente ficticia en ese caso. También aparece esta discretización, llamemos ficticia, cuando queremos analizar un sistema de control de tiempo discreto o un sistema de control digital. El controlador es digital, pero la planta sigue siendo de tiempo continuo. Entonces, para poder emplear métodos de análisis y diseño de sistemas de control digital, lo que vamos a hacer es volver esa planta que es de tiempo continuo en un émulo, en una planta, y lo vamos a discretizar en forma ficticia como si fuese un sistema de tiempo discreto o un sistema de control digital. Ocasionalmente, como les decía, el muestreo o discretización es enteramente ficticio. Un elemento importante que tenemos que subrayar para esta asignatura es que vamos nosotros a trabajar con sistemas de tiempo discreto, sistemas de control digital, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ya? Eso significa que vamos a representar los sistemas de control digital, ya sea, por ejemplo, utilizando una herramienta matemática como es la transformada Z, que se aplica a sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o si podemos representar, que es otra forma de representar el modelo de los sistemas, mediante ecuaciones en diferencias lineales e invariantes en el tiempo. Muchas veces, gran parte, de hecho, en esta asignatura lo vamos a hacer también cuando estemos estudiando los métodos de análisis y diseño de los sistemas de control digital, se utilizan las técnicas de los sistemas de control de tiempo continuo. En nuestro caso, hablemos del lugar geométrico de las raíces o de la respuesta en frecuencia, también en sistemas de control de tiempo discreto o en sistemas de control digital. Pero para aplicar esos métodos es evidente, es obvio, que los sistemas que vamos a utilizar son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En la generalidad de los casos vamos a utilizar sistemas de simple entrada y simple salida. Eso significa desarrollar, analizar y diseñar sistemas de control de una sola variable, ¿no? Simple entrada y simple salida. Hablemos de los sistemas de control digital. Fíjense, este es un sistema de control digital. Una de las cosas que es importante ver es este elemento. Esto es lo que se denomina, eso que ya estaba enmarcado con líneas punteadas, pero ahora lo estoy haciendo con una línea roja, es lo que se denomina un controlador digital. Fíjense, el controlador digital primero es controlado, es, digamos, sincronizado mediante un reloj. Este reloj posee todos los dispositivos digitales. El controlador como tal es un dispositivo digital. Cuando hablo de un dispositivo digital, estoy hablando de una computadora digital, de un controlador de lógica programada, por ejemplo, como es un PLC, que básicamente también tiene la arquitectura de una computadora. Estoy hablando de un controlador digital construido exclusivamente para ese propósito, es decir, para fines de control, pero que les puedo asegurar prácticamente todos los controladores que se disponen comercialmente desde hace algunos años son todos dispositivos digitales. Entonces, el control como tal, o sea, el dispositivo de control es llamemos así, es una computadora digital, es un elemento de control digital. Fíjense, este dispositivo, ese elemento, que es el corazón del dispositivo, es una computadora.
pero se necesita algunos elementos accesorios para poder hacer el interfase entre un mundo analógico, como son los sistemas de control. No se olviden, por ejemplo, que las plantas, la salida de la planta, ejemplo, necesitamos controlar temperatura en un horno. La temperatura, que es la variable de salida, la variable que queremos controlar, es una variable analógica. Entonces, el sistema de control es de tiempo continuo, pero el dispositivo con el cual vamos a hacer control es un dispositivo digital. Por lo tanto, se necesitan algunos elementos que nos permitan hacer el interfaz entre un mundo analógico de los sistemas de control y el mundo digital, llamemos así, que es donde va a estar el dispositivo que vamos a utilizar para poder calcular las señales de control. Esos elementos de interfase se denominan, esto se muestra acá, se denomina el conversor análogo digital y el conversor digital a analógico. Por lo tanto, se necesitan algunos elementos adicionales, ¿no?, para poder hacer el interfase entre el mundo analógico y el mundo digital. Fíjense, un elemento importante de ver en un sistema de control digital es que el dispositivo digital está dentro del lazo de control. ¿Están viendo? El dispositivo lineal es parte del lazo de control. ¿Está bien? Ahora, en este esquema, no solamente se ha utilizado el esquema de acción realimentada, sino también esto que llamamos el controlador prealimentado. ¿Qué es un controlador prealimentado? Es un dispositivo tal que mide la entrada o mide las perturbaciones, puede, digamos, anticiparse lo voy a poner eso de anticiparse entre comillas, a mandar una señal al actuador que haga que la salida se comporte como se ha especificado en las condiciones de diseño. No se olviden que el objetivo de todo sistema de control, ¿se acuerdan?, es que esta variable, la variable de salida, se parezca lo más posible a la variable de entrada. ¿Se acuerdan? Eso hemos estado haciendo en control. Por lo tanto, este controlador prealimentado lo que hace es anticipa, por eso se llama prealimentado, anticipa acciones o órdenes hacia el actuador para que actúe, como dice su nombre, sobre la planta, ¿no?, a partir de los cambios que podrían haberse producido en la entrada o en la perturbación. Obviamente, el control realimentado, el convencional sistema de control que hemos visto, como es el sistema de lazo cerrado, es el que aparece como elemento de realimentación. Las partes fundamentales de todo sistema de control, como es el controlador, el actuador, la planta, el sensor, transductor o sensor. Aquí hemos puesto, aparece, es obvio, en el lazo de realimentación aparece ruido, ¿no?, y cuando aparece ruido, bueno, es necesario en algunas ocasiones poner un filtro para minimizar el efecto del ruido en la señal de realimentación. Pero básicamente esta estructura de control ya la conocíamos desde las primeras lecciones que hemos aprendido en los sistemas de control de tiempo continuo. ¿Cuáles son las formas de la señal que aparecen en los sistemas de control digital? La sincronización, les he mencionado, de las señales, o sea, del procesamiento que realiza el dispositivo digital, ¿no?, el controlador digital, que en realidad, que básicamente es una computadora, está sincronizado, les decía, por este elemento que es el reloj. ¿Qué hace el reloj? Justamente el reloj es el que nos muestra los instantes de muestreo, tanto para la captura de la señal como para emitir la señal. La sincronización se realiza mediante el reloj. Todo dispositivo digital tiene un reloj internamente, porque no se olviden que estos dispositivos, los dispositivos digitales, las computadoras digitales, necesitan marcar ciertos instantes de tiempo que permiten al dispositivo hacer las operaciones binarias para su funcionamiento y por lo tanto tienen un reloj. Este reloj, es lo que les decía, es el que sincroniza la actividad del dispositivo, ¿no?, de la computadora digital que está funcionando como controlador. Ahora, las señales en tiempo continuo y las señales de tiempo discreto tienen una amplitud
variable, ¿no? Se capturan en determinados instantes de muestreo. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Es que es el proceso de muestreo. Pero tienen una determinada amplitud. Esa amplitud la vamos a, que se denomina cuantificar. ¿Qué es la cuantificación? ¿No? Es establecer determinados valores, porque no, la amplitud de la señal analógica que está llegando no va a adoptar cualquier valor en el momento de la cuantificación, sino determinados valores que permiten luego ser traducidos en un código numérico binario. ¿Qué es esos números? Estos valores binarios son los que van a ser procesados por la computadora digital mediante un algoritmo. Cuando se hace diseño de sistemas de control, es precisamente encontrar el algoritmo, la forma en cómo va a procesar esta palabra binaria de ingreso y nos va a dar otra palabra binaria de salida, ¿no? Arrojándonos el valor necesario, de acuerdo con el algoritmo, que va a hacer que la planta funcione como nosotros deseamos o como las especificaciones de diseño especifican que funcione. Ese algoritmo de la computadora digital, ya les digo desde un principio, en nuestra asignatura va a terminar siendo una ecuación en diferencias lineal e invariante en el tiempo. Eso significa una ecuación en diferencias con coeficientes constantes, ¿ya? Una ecuación en diferencias lineal. Ese es el algoritmo con el cual va a procesar y nos va a entregar un código binario a la salida que permite, ¿no?, enviar a través de un convertidor digital analógico, que lo que va a hacer en realidad es convertir este código binario en amplitudes cuantificadas, y luego esas amplitudes cuantificadas a través del circuito de retención. Fíjense, en general este circuito lo único que hace es mantener la señal constante, ¿no?, la señal constante, hasta que llegue el siguiente valor de la palabra digital, que se va a convertir en un valor cuantificado. Este circuito de retención, esto de mantener constante básicamente hasta por instantes de tiempo, mientras llega la información en el siguiente periodo de muestreo, en el siguiente instante de muestreo, es lo que se denomina un circuito de retención de orden cero, porque básicamente lo único, como les he dicho, sostiene constante la salida hasta que llegue el siguiente valor, ¿ya? Esto se llama un retenedor de orden cero. Eso vamos a ver con mayor detalle en el siguiente, en este capítulo, cuando estemos hablando de los sistemas de adquisición y emisión de señales, y lo vamos a ver como modelo matemático en el siguiente capítulo. Fíjense que esta señal, que ya es una señal de tiempo continuo, es una señal de tiempo continuo, digamos así, constante a tramos, ¿no? Estos valores, por si acaso, la distancia entre instantes de muestreo, que es el que se denomina periodo de muestreo, es en realidad periodo de muestreo muy pequeño, o sea, es un valor en tiempo pequeño, no afecta, digamos, grandemente en el funcionamiento del actuador. Pero bueno, la señal que está saliendo de acá es una señal analógica, constante a tramos, que se envía, que se puede enviar directamente a la planta o proceso, o que se envía, como en este caso, a través del actuador. Bueno, el actuador va a enviar señal hacia la planta o proceso, y la planta o proceso va a responder, ¿no?, de acuerdo a las especificaciones de diseño que hayamos utilizado. Fíjense las señales que estamos utilizando. Estamos utilizando señales analógicas, como las que hemos conocido, señales analógicas constante a tramos, llamamos así. Estamos utilizando señales cuantificadas y estamos utilizando señales digitales. Todo esto, fíjense, está siendo afectado precisamente por la sincronización del reloj, que nos permite, ¿no?, muestrear la señal, utilizar señales muestreadas, es decir, solo señales capturadas en determinados instantes de tiempo, que se denomina instantes de muestreo, y que se procesa esa señal en la computadora digital. Bueno, pero las señales que estamos utilizando, fíjense, ya las hemos definido a qué se refiere cada una de esas. Un detalle importante que es necesario hablar es que la generalidad de los casos, digamos, este es un esquema para explicar la parte de funcionamiento del controlador digital. Este conversor aparece justamente en esta parte, en la parte del lazo de realimentación. Y la referencia, que en este caso, fíjense, la referencia es una señal de tiempo continuo. La referencia va a aparecer en realidad una señal
digital, una señal de tiempo discreto. Hay elementos, ¿no?, que se necesitan para justamente procesar esta señal, estas señales que aparecen en el lazo de control. Primero, este elemento, un sistema de muestreo y retención, ¿no?, que captura la señal y la mantiene constante durante un periodo de muestreo, o sea, durante un instante de muestreo, durante el periodo de muestreo, es exactamente eso. Es necesario, y luego un conversor, es decir, el valor de esa señal constante convertida en una palabra digital, es lo que se realiza en este punto, ¿no?, en el conversor análogo digital. Todo esto, en general, lo vamos a ver como el conversor análogo digital. Cambie el formato de una señal analógica en una señal digital, en una palabra digital. Y dicho sea de paso, esta palabra digital tiene un determinado número de bits. Se denomina codificación, y se denomina codificación precisamente porque las palabras digitales se van a convertir a partir de las señales analógicas en un determinado código, ¿ya?, en un determinado código binario. Esa palabra digital es procesada por la computadora y nos envía la computadora como salida, ¿no? Todo eso se realiza entre los instantes de muestreo, nos va a entregar una palabra binaria que luego debe ser traducida o pues, tiene que ser llevada a un formato analógico. Esto de aquí se llama codificación y esto de aquí se llama decodificación, ¿no? Es decir, llevar esta palabra binaria a esta señal analógica constante a tramos es lo que se denomina una decodificación, ¿no? Toda esa conversión, o sea, el procesamiento y todo eso se hace entre los instantes de muestreo. Por eso la capacidad, digamos, la velocidad de procesamiento del controlador digital tiene que ser el adecuado para la velocidad con que se está procesando la información necesaria para hacer el control. Resumiendo, fíjense las formas de las señales que aparecen en el lazo de control. Aparecen señales analógicas, de las convencionales, llamémoslas señales de tiempo continuo. Aparece esta señal, que es una señal analógica también, pero es una señal analógica constante a tramos, que es la salida del circuito de retención, en la salida del controlador digital, que es una señal analógica, pero constante a tramos. Aparecen las señales cuantificadas. Obviamente, en el momento en que la señal analógica se convierte en un código binario, estamos utilizando el proceso de muestreo y cuantificación, ¿no?, porque se cuantifica, y por lo tanto hemos utilizado señales de tiempo continuo, hemos utilizado señales muestreadas, hemos utilizado señales cuantificadas y hemos utilizado señales digitales. Las señales que les he explicado anteriormente cuando estábamos haciendo la conversión. He hablado de lo que el muestreo de discretización significa la codificación y la retención de datos, es decir, el convertir esta señal cuantificada en una señal así constante a tramos, es lo que se denomina la decodificación. Veamos algunos términos, definamos algunos términos que aparecen en este lazo de control. Demostrador y retenedor. Es el término que se utiliza para un amplificador que lo que hace es muestrear la señal, es decir, capturar la señal en los instantes de muestreo y retener esa señal hasta el siguiente instante de muestreo. En inglés esto se denomina sample and hold, ¿no?, muestreo y retención. Normalmente un muestreador retenedor, utiliza para esto señales eléctricas. Llamemos básicamente una señal de tensión. Se puede utilizar también señales de corriente, no hay ninguna dificultad, pero a veces, ¿no?, aparecen un formato de señales diferentes. Por ejemplo, puede ser una señal óptica o puede ser una señal, por ejemplo, mecánica, ¿no?, para hacer este proceso de muestreo y retención. El conversor análogo digital, también conocido como codificador, convierte la señal analógica en una señal digital. Es decir, convierte la señal que está viniendo en formato, por ejemplo, de tensión, en una palabra binaria con determinado número de bits y se hace una codificación de acuerdo a un, digamos, a un código, por eso viene el nombre de codificador, necesario para su procesamiento. Ustedes pueden, o sea, primero,
el muestreador y retenedor, conversor análogo digital, el conversor digital analógico, etcétera, lo van a estudiar en la materia de electrónica digital 2 con mayor detalle. Ahí también van a poder establecer, van a poder estudiar cuáles son los códigos que se utilizan cuando se hace la conversión análogo digital. Les anticipo, por ejemplo, que cuando se hace la conversión, se utiliza un determinado número de bits, por ejemplo, una palabra digital de 12 bits, y se utiliza un código BCD cuando se hace la conversión análogo a digital. ¿Ya? Para el procesamiento como tal, se utiliza, por ejemplo, el código norma IEEE 754, que lo que hace es volver ese número de 12 bits en un número de punto flotante y se hace toda la aritmética necesaria para su procesamiento. Les estoy dando datos, digamos, o les estoy mencionando códigos que se utilizan para el procesamiento de señales binarias. Como les digo, hay materias en las cuales ustedes van a estudiar estos códigos con mayor detenimiento. Bueno, volviendo, el conversor análogo digital convierte una señal analógica en una palabra digital con determinado número de bits. Cuando se hace, digamos, se diseña o se hace la implementación del controlador digital, por ejemplo, no estamos utilizando, por ejemplo, una tarjeta de adquisición de datos, un PLC que ya tiene todo incluido. Normalmente el muestreo y retenedor y el conversor análogo digital es un solo dispositivo que se lo conoce como conversor análogo digital. O sea, a ese dispositivo entra una señal analógica en formato, por ejemplo, de tensión y tiene como salida una palabra digital con determinado número de bits. Esa conversión obviamente se hace mediante muestreo y cuantificación. Y ese proceso se hace en determinados instantes de muestreo que se denomina periodo de muestreo. El convertidor digital analógico es el dispositivo que hace exactamente el proceso inverso del que acabamos de describir. Por eso también se llama decodificador. Lo que hace un conversor digital analógico es, tiene un ingreso de una palabra digital con determinado número de bits, tiene como salida una señal analógica. Normalmente esta salida analógica es una señal en formato eléctrico, pero como les mencionaba también podría ser en otro. Es una señal analógica, pero es una señal, llamemos así, cuantificada, porque en realidad en la salida del conversor digital analógico hay otro dispositivo retenedor que lo que hace es mantener la señal que está llegando después de la decodificación de la palabra binaria puesta en una señal analógica, que es una señal cuantificada, puesta en un determinado valor constante entre instantes de muestreo hasta que aparezca, ¿no?, el procesamiento de la siguiente, digamos, en el siguiente periodo de muestreo de la codificación que está viniendo de la computadora o del cerebro que está procesando la información. Esta señal de salida, les decía, es una señal constante a trama. Normalmente, porque normalmente se utiliza un retenedor de orden cero. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo se modela esto y vamos a encontrar precisamente que la conversión digital analógica puede ser hecha, digamos, con un retenedor de orden cero, puede ser un retenedor de orden, en realidad de un interpolador de orden n, que le vamos a decir justamente, que le vamos a dar el nombre justamente a ese tipo de elemento que interpola entre instantes de muestreo por una señal continua. Dicho sea de paso, en el conversor análogo digital, normalmente en el modelamiento, eso de que se convierta la señal analógica en una señal digital, se modela mediante un interruptor que se cierra en forma instantánea en los momentos en que aparece la señal y nos transfiere justamente el dato que está apareciendo de la señal analógica. En el momento en que se cierra, ese valor lo transfiere hacia la parte digital. Y bueno, está la parte de la planta o proceso. La planta o proceso es el objeto que queremos controlar. Por ejemplo, puede ser un horno, un reactor químico, un tanque, ¿no?, un proceso físico en el cual que queremos controlar. Ya les he mencionado también que vamos a utilizar sistemas de control de simple entrada y simple salida. Entonces,
En esos procesos, por ejemplo, en un horno lo que nos interesa controlar es la variable temperatura. En un tanque lo que nos interesa controlar es la variable nivel. Son variables analógicas. El controlador es digital, pero la planta o proceso o la variable que nos interesa controlar dentro de la planta o proceso son variables analógicas. Para nosotros la planta o proceso va a ser justamente el dispositivo físico, que dicho sea de paso, podría ser, por ejemplo, la parte de una maquinaria que va a funcionar, digamos, como un sistema elaborado, llámenle, por ejemplo, una nave, o sea, un automóvil, una nave espacial, qué sé yo, o un proceso de manufactura, un robot industrial, por ejemplo, podría ser una parte de eso. O puede ser un proceso de la industria de procesos, ¿no? O un horno, tanque, caudal en una tubería, qué sé yo. Un elemento básico que hay que tomar en cuenta es justamente, y hemos hablado en la asignatura anterior, la parte más complicada, digamos, la parte más, no complicada, pero la parte más laboriosa es precisamente obtener el modelo matemático de esta planta o proceso. En la asignatura anterior hemos visto que los modelos matemáticos terminan siendo una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo que nos permite representar adecuadamente. ¿Cómo se obtiene este modelo? También lo he mencionado en la anterior asignatura. Se puede hacer mediante el conocimiento físico del proceso, es decir, aplicándole, por ejemplo, para hacer el control de temperatura, aplicando las leyes de la termodinámica al horno. O se puede hacer mediante la captura de datos, es decir, pone al ingreso, a la entrada del proceso una determinada señal, se captura las señales con las cuales nos responde el proceso y a partir de la información que tenemos en la entrada y en la salida del proceso se puede deducir un modelo. Cuando estamos hablando de las industrias de proceso, se llamemos hornos, llamemos tanques, llamemos tuberías, qué sé yo, este modelamiento normalmente nos trae ciertas dificultades porque no son procesos, le voy a poner entre comillas, bien modelados. No es lo mismo, por ejemplo, el modelamiento de un sistema electromecánico. Llámenle, por ejemplo, el control de posición de un motor, ¿no? Lo que llamamos un servo, o el control, por ejemplo, de un robot, que es un sistema electromecánico. Los sistemas electromecánicos son bien modelados, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Se puede obtener fácilmente y con mucha precisión estos modelos. Bueno, pero la planta o proceso dentro del diagrama de control que estamos utilizando tiene que ser modelado mediante una ecuación. En este caso, lo que vamos a utilizar para poder hacer este control digital, en algunas ocasiones vamos a modelar justamente la planta como una ecuación en diferencias. Lo mismo que el controlador. Por último, tenemos el sensor, también llamado transductor, es decir, este elemento que nos permite capturar la señal física y ponerla en un formato eléctrico, que es lo que utiliza el dispositivo, el controlador digital. Los transductores pueden ser enteramente analógicos, pueden ser de datos muestreados o pueden ser digitales. Un transductor analógico, primero, la definición de un transductor es un dispositivo que nos permite poner una señal física en un determinado formato en otro formato. Por ejemplo, si vamos a hablar en un reactor, la variable física que deseamos medir es presión en bares, por ejemplo, y nos va a poner esa presión en bares en un formato eléctrico, es decir, nos va a transducir, nos va a traducir, llamemos así, esa señal física continua, como es presión, en una variable eléctrica. Esa variable eléctrica normalmente puede ser tensión o corriente. En Bolivia, normalmente los transductores, los sensores, nos ponen en un formato de 4 a 20 miliamperes, es decir, una señal de corriente. Ese es un transductor analógico. Hay los transductores de datos muestreados. Eso significa la señal de ingreso todavía es una señal analógica, pero solamente capturan la señal y emiten la señal en determinados instantes que son los instantes de muestreo. Este transductor normalmente tiene que tener un reloj, ¿no? Que podría ser el reloj del controlador digital o su propio reloj, que establece en qué instantes se captura la señal de entrada y se emite la señal de salida. Pero tanto la entrada como la salida son todavía señales analógicas. Y por último, los transductores digitales, ¿no? Los transductores digitales son aquellos dispositivos en los que la señal de entrada y la señal de salida son señales digitales, ¿no? Permite el procesamiento de
en código binario de la señal de entrada y de la señal de salida. ¿Cómo se hace el periodo de muestreo? No se olviden que el muestreo es una transformación de una señal de tiempo continuo en otra de tiempo discreto, ¿no? Es decir, una señal que puede adoptar cualquier valor en cualquier instante de tiempo a señales en la salida que, bueno, pueden adoptar cualquier valor porque no estamos hablando del proceso de cuantificación, estamos hablando del proceso de captura de la señal, ¿no? En determinados instantes de tiempo. Entonces, los procesos de muestreo, los tipos de procesos de muestreo, podrían ser un muestreo periódico. ¿Qué es un muestreo periódico? La captura de la señal se hace en determinados instantes de tiempo. Esa distancia entre los instantes de tiempo es un tiempo constante que se denomina, es justamente esta letra mayúscula T, que se denomina periodo de muestreo. Y este muestreo periódico significa que una vez que determinemos el periodo de muestreo, no va a cambiar en adelante ni en los, digamos, en diferentes sectores del sistema de control, ni en el tiempo. El tiempo en general, entonces, puede ser representado como un número entero multiplicado por el periodo de muestreo. Y el tiempo continuo, fíjense, se ha convertido ahora en lo que se denomina tiempo discreto, porque ya no depende exactamente del tiempo como tal, del tiempo cronológico, sino depende de una variable entera que va multiplicando el número de periodos de muestreo con el cual estamos trabajando. Les doy un ejemplo. Si ponemos, por ejemplo, como periodo de muestreo igual a 0.2 segundos, estoy hablando de 2 décimas de segundo, si quieren 20 centésimas de segundo. En un segundo, o sea, si hacemos el transcurrir del tiempo de un segundo, habremos utilizado 5 periodos de muestreo. Y si estamos midiendo el tiempo entre 0 y 1 segundo, fíjense que K va a empezar a adoptar de valores de 0 en el instante inicial, de 1 cuando estemos hablando a los 0.2 segundos, de 2 cuando estemos hablando a los 0.4 segundos, de 3 a los 0.6 segundos, de 4 a los 0.8 segundos y de 5 cuando haya transcurrido un segundo completo. Es decir, hemos, pongamos así, segmentado, hemos puesto en valores enteros del periodo de muestreo. El periodo de muestreo es 0.2 segundos. ¿Ya? Entonces, ese tiempo continuo, fíjense, termina siendo un tiempo discreto porque ya como el tiempo como tal, en segundos, digamos que se convierte en un número entero, es un periodo de muestreo, 2 periodos de muestreo, 3 periodos de muestreo, etcétera, en el transcurrir o en el medir en el tiempo. Eso es lo que se denomina un muestreo periódico. Hay el muestreo de orden múltiple. Por ejemplo, entre los primeros instantes vamos a utilizar 0.1 segundos para capturar la señal. En el siguiente vamos a utilizar, digamos, 0.3. En el siguiente, por ejemplo, vamos a utilizar 0.5. Y en el siguiente vamos a utilizar, por ejemplo, 0.4 segundos. Ese patrón que les acabo de mencionar se va a repetir en el tiempo, es decir, 0.1, 0.3, 0.5, por ejemplo, y luego nuevamente 0.3, 0.1, 0.5, 0.7 y luego 0.3, etcétera, etcétera, etcétera. Así hacia adelante. Eso es lo que se denomina muestreo de orden múltiple. ¿Qué es muestreo de tasa múltiple? Los sistemas de control se suele utilizar más de un lazo de control. O sea, algunos de esos lazos de alimentación podríamos tener, llamemos así, sistemas lentos, es decir, cuya dinámica cambia lentamente respecto al tiempo, y otros puntos donde la dinámica del proceso cambia más rápidamente, es decir, son de respuesta más rápida. Eso es lo que se llama, hay partes del proceso que tienen constantes de tiempo grande y por lo tanto son lentos, y hay partes del proceso que tienen una constante de tiempo pequeña y por lo tanto responden más rápidamente. En los lugares donde el cambio de la variable es, digamos, relativamente lento, podemos poner un periodo de muestreo más grande, y donde cambia más rápidamente la dinámica hay que poner un periodo de muestreo más pequeño. Pero si se ven en términos globales, ese sistema de muestreo va a tener diferentes periodos de muestreo y por lo tanto se va a hacer un muestreo de diferentes tasas, es decir, de tasa múltiple. Finalmente, tenemos el muestreo aleatorio. Eso significa que los instantes en los cuales se muestrea la señal es enteramente aleatorio, ¿no? O sea, en algunos lugares puede estar en 0.1, en otros puede estar en 0.65, qué sé yo. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la adquisición, conversión y distribución de datos. Muchas gracias.
Eso es todo por hoy. Muy buenos días.